Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el nombre del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6, dice así su palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Su palabra nos habla cuando Jesús regresó o fue a visitar a Nazaret. Jesús en Nazaret. Jesús dice que fue a su tierra y le seguían sus discípulos. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Dice que muchos se admiraban, pero también decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Con un corazón duro, con incredulidad, se preguntaban: ¿de dónde tiene él estas cosas? Y decían: ¿y qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Preguntaban: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y el Señor les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Una de las cosas que llama la atención es que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, dice, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. El Señor no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. La razón fue que había incredulidad, que en su propia tierra, en su parentela, su familia, su gente, donde él creció, donde él era, había incredulidad. No creían en él. Por eso les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. La Escritura nos menciona que el Señor se quedó asombrado, se quedó maravillado de dos cosas. La primera que estamos viendo es de la incredulidad que había en los judíos, en el pueblo de Israel, principalmente en su tierra, con su gente, aún sus propios hermanos, su propia familia. Había incredulidad en su familia, había incredulidad en su tierra, en Nazaret. Y dice la Escritura que el Señor estaba asombrado de la incredulidad que había en ellos. Por dos cosas el Señor se asombró. Una que estamos viendo es por la incredulidad. Dice que por esa razón el Señor no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo
7. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 1. El título de ese capítulo dice: incredulidad de los hermanos de Jesús. Sus propios hermanos, que ahí menciona anteriormente, donde leímos, no creían en Jesús, estaban en incredulidad. Por eso dice el título al principio del capítulo 7, incredulidad de los hermanos de Jesús. Sus propios hermanos estaban en incredulidad. En su propia tierra no creían en Él. El Señor dijo que no hay profeta sino en su propia tierra, con su parentela. Su familia no creía en Él. Dice que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Y entonces Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Sus hermanos le dijeron: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Por eso, cuando leemos en los evangelios, en aquella ocasión que dice la palabra del Señor, que le dijeron al Señor: tus hermanos, tu madre y tus hermanos están afuera. Y el Señor dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son todos aquellos. Dice que miró a sus discípulos y dijo: este es mi hermano, esta es mi hermana, todos aquellos que hacen mi voluntad. Gloria a Dios. Sus hermanos estaban en incredulidad. Y fue hasta después de la resurrección, hasta el día que nos dice allá en el libro de los Hechos que estaban reunidos, 120 en número, que ahí estaba la madre y los hermanos de Jesús, fue que se convirtieron, fue que creyeron en el Señor hasta después de su resurrección. Pero antes estaban en incredulidad. Vamos a seguir leyendo aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 36. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice 36: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creyeron en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El Señor les dijo a los judíos: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El Señor les habló y dice que a pesar de tantas cosas que el Señor había hecho, tantas señales, no creían en
pesar de tantos milagros, de tantas señales que el Señor hizo, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sus corazones estaban endurecidos. Dice que a pesar de eso había algunos que sí creyeron en Él, pero por miedo de ser expulsados de la sinagoga no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a ir a Marcos capítulo 6:52. Amén. Dice su palabra: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hablando de los discípulos que estaban siempre con Él, que veían los milagros que el Señor hacía, que sanaba a los ciegos, que levantaba a los paralíticos, que resucitaba muertos, que multiplicó los panes, que alimentó a una multitud. Los discípulos aún no lo entendían, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos no habían entendido lo de los panes porque estaban endurecidos sus corazones. Hablando de sus discípulos, de sus 12 discípulos. Vamos aquí mismo, pero el capítulo 16. Gloria a Dios. Versículo 14. Dice el 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Señor, finalmente se le aparece a sus 11 discípulos, ellos sentados a la mesa, y el Señor les reprocha su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Algunos de ellos que aún no le habían visto al Señor no creían. Había incredulidad en ellos. Antes de que el Señor muriera, cuando el Señor hacía los milagros, cuando el Señor sanaba, echaba fuera demonios, resucitaba muertos, sanaba a los ciegos, cuando hacía tantas señales, el Señor dice que los discípulos aún no habían entendido lo de los panes porque estaban endurecidos sus corazones. Aún había incredulidad en ellos, y vemos que el Señor les reprocha eso porque no creyeron a los discípulos que ya le habían visto. Vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 24. Amén. Gloria a Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo:
Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice su palabra que llegando Jesús, dice que estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El Señor le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esa es la incredulidad que el Señor le reprochó a sus discípulos que no creían a los otros discípulos que ya le habían visto. Entonces el Señor le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Allá en Hebreos nos dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, tener certeza, tener seguridad, tener confianza en lo que esperamos. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener esa convicción, esa seguridad, creer en algo con esa convicción, con esa certeza, con esa seguridad en algo que no vemos, lo que no se ve. Lo que no se ve es eterno, es para siempre. Dice que también allá en Hebreos 11, dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con incredulidad es imposible agradar a Dios. Vemos, donde leímos al principio en el Evangelio de Marcos, que el Señor no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos. Y el motivo fue por la incredulidad que había en su parentela, en Nazaret, en su tierra. Por eso el Señor no pudo hacer allí ningún milagro. Solamente unos pocos enfermos que el Señor sanó, y la razón fue la incredulidad. Y la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad, con incredulidad no se puede agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que hay un Dios, y que ese Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Por ejemplo, si nosotros estamos en este lugar, es porque creemos, porque tenemos la certeza, la seguridad que hemos de recibir bendición de parte de nuestro Dios. Si nosotros le servimos, es porque tenemos la certeza, tenemos la seguridad que hemos de recibir de parte de Dios un galardonador, porque Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 11 versículo 17, vamos a leer desde el 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas,
Si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Y las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, el que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Dice el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del buen olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Hablando de los judíos, hemos visto a través de su palabra cuánta incredulidad había en el pueblo de Israel, de tal manera que dice su palabra que el Señor se maravilló, quedó asombrado al ver la incredulidad que había en su tierra, en su parentela. Y por esa incredulidad muchas ramas fueron desgajadas. Hablando de muchos del pueblo de Israel, fueron cortados del pueblo escogido, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron. Si nos dice allá el Evangelio de Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Porque no creyeron, porque no le recibieron, por la incredulidad fueron desechados, fueron desgajados de ese buen olivo que es el pueblo de Israel. Y el olivo silvestre que es el pueblo gentil. Vamos a ir a Mateo capítulo 8. El pueblo de Israel no le recibió al Señor, no creyó en Él. Dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ellos esperaban ver al Señor con poder y gloria, pero vieron entrando al Señor a Jerusalén en un pollino de asna. Esperaban verlo que dirigiera un ejército para derrotar al imperio romano, pero vieron al Señor manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Esperaban ser libres de la esclavitud, del yugo de los romanos, pero vieron al Señor con humildad y con sencillez de corazón. Leían en las Escrituras cuando hablaba de la venida del Señor con poder, pero no entendían las Escrituras, no entendían que hablaba de su segunda venida, que en esa Escritura hablaba de su primera, pero también de su segunda venida. No entendieron las Escrituras, no entendieron lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, que era necesario que el Señor padeciera, que sufriera, que diera su vida por nosotros. Y por esa razón no le recibieron, endurecieron sus corazones y no creyeron en el Señor.
Mateo capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 5. Como mencionaba al principio, el Señor se maravilló por dos cosas. Una fue la incredulidad de los judíos, del pueblo de Israel, pero otra fue de la grande fe que había en los gentiles. El Señor quedó maravillado y dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. 8:5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será lloro y el crujir de dientes. Viendo la fe de este hombre, un centurión que le rogó al Señor diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. El centurión dijo: pues no soy digno de que entres bajo mi techo, tú di solamente la palabra y mi criado sanará. Porque soy un hombre bajo autoridad, le digo a mis soldados: ve y va, le digo: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Y al oírlo dice que el Señor quedó maravillado, se maravilló, se asombró el Señor al ver la fe que había en este hombre centurión. Gloria a Dios. Y dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, hablando de los gentiles, hablando de esas ramas que fueron injertadas en el buen olivo que es el pueblo de Israel. Dice el 12: mas los hijos del reino, hablando de los hijos o hablando del pueblo de Israel, esas ramas que fueron desgajadas por su incredulidad, que serán echadas a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes. Mientras que los gentiles, dice que del oriente y del occidente se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los hijos del reino o el pueblo de Israel, hablando de esas ramas que fueron desgajadas del olivo, del buen olivo, dice que serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ir a Mateo capítulo 15:21. Mateo 15:21. Gloria al Señor Jesús. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues damos a nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo:
Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una mujer, dice que era de la región de Tiro y de Sidón, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Se veía al maestro indiferente a esta mujer porque no le respondía palabra. Aún sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces a nosotros. Como diciéndole: sana a su hija, pues nos sigue y da voces a nosotros. Y el Señor le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, asombrado, maravillado, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué el Señor no le respondía palabra? ¿Por qué el Señor parecía indiferente a esta mujer que clamaba? Dice, él mismo respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor no había pagado el precio por los gentiles, no había dado su vida, no había derramado su sangre. El pueblo de Israel, como sabemos por su palabra, que la salvación viene de los judíos. El pueblo de Israel pues ya tenía la ley, ya era contado como pueblo de Dios, como el buen olivo, pero los gentiles éramos el olivo silvestre. Entonces, dice que el Señor no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, hablando de los hijos de Israel o del pueblo de Israel o del pueblo de Dios, y echarlo a los perrillos. El Señor no había pagado el precio por los gentiles. El Señor no había dado su vida por los gentiles. Por esa razón, el Señor no iba directamente a predicar la palabra o enviaba a sus discípulos a predicar la palabra a los gentiles. Por eso el Señor, cuando envió a sus discípulos, a los 12, les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué razón el Señor no envió a sus discípulos a los gentiles, a las ciudades de los samaritanos? Porque el Señor no había pagado el precio, porque el Señor aún no había comprado a los gentiles con su sangre preciosa. Aunque el Señor murió por todos, como dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor no envió a sus discípulos porque aún no había dado su vida por los gentiles. Los judíos ya eran pueblo de Dios, los judíos ya eran contados como hijos, y por eso el Señor dice: no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Cuáles hijos? El pueblo de Israel, y echarlo a los perrillos.
Fue hasta después del sacrificio que el Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es hasta después del sacrificio que el Señor envía a sus discípulos a todas las naciones. Anteriormente les había dicho claramente: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después de su sacrificio, cuando el Señor resucitó, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces vemos por qué el Señor no le respondía palabra a esta mujer. Porque el Señor no había pagado el precio por los gentiles. Aún el apóstol Pedro y los demás apóstoles no entendieron que el Señor los había enviado a los gentiles. Ellos seguían predicando la palabra a los judíos. En el día de Pentecostés eran judíos los que estaban reunidos, eran judíos los que creyeron a la palabra. Fue hasta que el Señor, por visión, le habló a Pedro y le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le contestó: Señor, ningún animal inmundo o común he comido jamás. Y el Señor le dijo: no llames inmundo o común lo que yo he limpiado. Y el Señor no se refería a la comida o a esa carne que los judíos consideran como inmunda. El Señor se refería a los gentiles, que fuera y predicara a los gentiles. Entonces fue enviado a predicarle a Cornelio. Gloria al nombre del Señor. Y ahí fue que empezaron a predicar la palabra a los gentiles. Vamos a leer esa parte de Cornelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Capítulo 10. Como mencionábamos, el Señor se maravilló al ver la fe de los gentiles y dijo que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Hablando del centurión y también de aquella mujer cananea, le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor no enviaba a sus discípulos a predicar a los gentiles porque aún no había pagado el precio. Ya cuando pagó el precio, el Señor les dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto que fueron a ser discípulos a todas las naciones. Pero los apóstoles o Pedro aún no lo habían entendido, hasta que el Señor les habla por visión y le dice a Pedro, en el versículo 13, le dice, 10:13. ¿Hechos? Sí, Hechos 10:13. Amén. Hechos 10:13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor,
que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. La visión que tuvo Pedro, que se le dijo a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y es cierto lo que dice Pedro: los judíos no comen de ciertas carnes, y aún si alguien va a un supermercado en Israel, no se encuentra en los supermercados carne de cerdo, porque para ellos es una comida común e inmunda. Dice el 15: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se refiere a los gentiles. Esa oportunidad de entrar al reino de los cielos, esas ramas que fueron injertadas en el buen olivo. Leemos el versículo 34 de aquí mismo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La salvación a los gentiles. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir a Hebreos capítulo 3, Hebreos 3:7. Amén. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré: mira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Antes, exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nos pone un ejemplo del pueblo de Israel, que dice el versículo 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Se quejó, murmuró contra el Señor, no creyó que el Señor podía meterlos a la tierra prometida, se quejaron, volvieron en sus corazones a Egipto y provocaron al Señor, y el Señor les dijo que los castigó 40 años en el desierto hasta que murieron ahí. Solamente sus hijos entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Y dice: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré: mira, no entrarán en mi reposo. No entraron los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb. De todos los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb y los hijos. Y dice
mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad, porque fue la incredulidad por la cual esas ramas fueron desgajadas del buen olivo. Los hijos del pueblo de Israel, que eran contados como hijos, que eran merecedores del pan, que el Señor dijo, no está bien echar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. A esos hijos se refiere que son el pueblo de Israel, porque de los judíos viene la salvación, porque ellos fueron llamados desde el Antiguo Testamento como pueblo escogido, como tesoro de parte de Dios, como un tesoro para Dios. Pero por incredulidad fueron desechados. Y de forma imperativa se nos dice a nosotros, mirad. Se los manda, mirad. Hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándolos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. De manera imperativa se nos dice que miremos, que estemos atentos, que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad, un corazón endurecido, que fue lo que llevó al pueblo de Israel a ser desechado. Aparte a muchos, no a todos, pero sí a muchos o sí a la mayoría, que fueron desechados por su incredulidad, por su dureza de corazón, así como en tiempos de Moisés, también en tiempos del Señor Jesús. Por esa incredulidad el Señor se maravilló, pero también se maravilló al ver la fe de los gentiles.